Ustedes que vinieron acá a la parroquia La Ascensión del Señor en este 15º domingo del tiempo ordinario, hemos escuchado el Evangelio de San Marcos en el capítulo 6, versículo de 7 al 13, en donde se nos presenta cómo Jesús envía con autoridad a los discípulos a predicar. Y yo creo que este Evangelio de Marcos 6, 7, 13 nos resuelve una inquietud que yo creo que los católicos no tenemos muy claro, sobre todo cuando pululan esta cantidad de manifestaciones cristianas en donde la gente cree que creer en Jesús se basa simplemente en la fe. Y nosotros tenemos que hacernos entonces la siguiente pregunta frente a este texto de Marcos 6, 7, 13 que nos va a enseñar la especificidad del catolicismo. ¿Cómo yo, cristiano del siglo XXI, puedo conectarme con el misterio de la muerte salvadora de Cristo y su resurrección? ¿Cómo yo, cristiano del siglo XXI, puedo recibir la muerte salvadora de Cristo y su resurrección? Alguien podrá decir, por la fe. Es que como yo tengo fe en que Jesús es Dios y que Él murió en la cruz y resucitó, entonces eso me hace conectar con Jesús. El problema es que la fe es una construcción humana. Tener fe es una construcción humana. Luego, cuando usted dice que tiene fe y al tener fe está seguro de que Jesús murió y resucitó, eso puede llevarnos a que usted se autoengañe o esté creyendo en un mito. ¿Ve? O esté creyendo en algo que realmente no haya sucedido. Porque la fe es una construcción humana. La fe no garantiza realmente que Jesucristo haya muerto por usted y que haya resucitado, porque a nadie le consta. Pero yo puedo leerlo en los textos bíblicos, eso se escribió muy posterior, mijito. Jesús muere alrededor del año 30 y resucita, y alrededor del año 60, 70 apenas estamos teniendo los primeros escritos que recogen la memoria de los apóstoles. Luego la respuesta de que yo me contacto con este misterio a través de la fe es un argumento muy flojo y no es sostenible. Y cualquier persona medianamente culta nos va a decir entonces que como yo no creo en Jesús, pues no me hace ninguna diferencia, y usted que sí cree en Jesús, pues siga creyendo en lo suyo, porque de todas maneras aquí el asunto es personal. Si yo creo o no creo, y como yo no creo en ese mito que a usted le enseñaron desde chiquito, que un Dios se hizo hombre, que murió en una cruz y resucitó, como eso es un mito y yo no lo creo, pues eso no existe, porque yo le puedo demostrar a usted que en la historia humana han existido mitos en donde dioses se encarnan, mueren y resucitan. Entonces no me estás diciendo nada nuevo y usted está creyendo en un mito elaborado por una construcción ideológica de una religión. ¿Ve? Entonces volvemos al mismo punto. ¿Qué nos conecta con este misterio? ¿Qué nos conecta con la muerte de Jesús y su resurrección? Realmente, como yo sé que Jesucristo ha muerto por mí y que su resurrección me beneficia y que Él hoy está sentado a la derecha de Dios Padre para interceder por nosotros. Ahí entra el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo de 7 al 13. Jesús envía a los apóstoles con autoridad y los apóstoles salen a predicar. No solamente anuncian a través de la palabra, sino que también realizan acciones rituales. Ahí está la clave de todo este cuento. ¿Cómo hacen los apóstoles para que aquellos que escuchan el mensaje de conversión de Jesús entren a recibir la sanación y las bendiciones de Jesús a través del ritual? Aquí lo está. Predican, y no solo predican, sino que hacen el ritual del aceite. Luego, ¿qué es lo que nos conecta a nosotros con el misterio de la muerte y resurrección de Jesucristo? Los rituales que se fueron perpetuando
pasando en la historia y que van recogiendo las palabras y acciones de Jesús que los apóstoles guardaron celosamente y que durante la historia nos actualizan, escuche esa palabra clave, actualizan la muerte y resurrección de Cristo. Cada sacramento hace el acontecimiento en su realidad presente, no es un hecho pasado donde se recuerde una acción pasada, sino que el sacramento lo que hace es actualizar en ese mismo momento la muerte y resurrección de Cristo a través del ritual. Eso es lo que me hace la conexión. Y si alguien me pregunta, pero a ver, ¿y cómo demuestra usted verdad eso? No hay ningún problema, nos tendríamos que sentar a mirar, por ejemplo, cuál es la trayectoria del bautismo. Entonces, ¿cómo se ha bautizado durante todos los siglos? Vamos, hagamos la investigación y llegamos a Jesús. Que la Eucaristía, ¿cómo se ha celebrado la Eucaristía? Hagamos la investigación, ¿cómo se ha celebrado? Hagámosla. ¿Y a dónde llegamos? A la última cena. Hecha por Jesús. Leas en el numeral 1345 del Catecismo de la Iglesia Católica, si lo tienen en la casa, hagan el favor y lo leen. Ahí encuentran ustedes un texto muy interesante de un santo, San Justino, quien se está enfrentando contra Antonino Pío, un emperador de la época en el siglo II, y este señor le está pidiendo que justifique el ritual del cristianismo que ellos hacían. ¿Por qué? Porque había llegado noticias al emperador que nosotros los cristianos lo que hacíamos era que sobre un altar cogíamos a un hombre, lo matábamos, lo descuartizábamos, nos comíamos la carne y nos bebíamos la sangre. Eso eran comportamientos bárbaros. Entonces los emperadores empezaron a cuestionar esos rituales y como eran a puerta cerrada, le decían a San Justino, que obviamente pues muere como mártir junto con otros señores, hombre preparado en letras, etcétera, de clase alta, y le dice, a ver, ¿cómo es que son sus rituales? ¿Cómo así que ustedes matan ahí a un señor y después se comen su carne y se bebe su sangre? ¿Por qué? Porque los cristianos salían diciendo después allá a las familias que es que ¿usted de dónde viene? Vengo de la reunión de los cristianos. ¿Qué es lo que hacen allá? Nos comemos la carne y la sangre de Cristo. Entonces como era a puerta cerrada, pues ellos se imaginaban que mataban a alguien y se comían la carne y se bebían la sangre. Y San Justino en el numeral 1345 le presenta a ese emperador lo que es el ritual cristiano. Siglo II, qué belleza, léanselo, cómo desde el siglo II está ese ritual que hoy, 2012, yo todavía practico. Esto es una belleza. Es el testimonio más antiguo que tenemos. Fuera de 1 Corintios capítulo 11. Léanselo, le verá. Es decir, por Dios, usted está en una iglesia que le garantiza el contacto con Jesús. Jesús no es un acontecimiento pasado. Yo no creo en Jesús por la fe, porque mi fe no se basa en doctrina, mi fe no se basa en ideología, mi fe no se basa en teología, mi fe se basa en las experiencias vividas por un hombre que impactó a otros hombres y mujeres, y que estos de una manera extraña tuvieron una experiencia con él después de haber muerto en la cruz y salen a predicar su resurrección. Ahí es donde se basa mi fe, en experiencias vitales de hombres concretos que yo puedo analizar y estudiar y que puedo comprender a través de su realidad socioeconómico, político, religiosa. No se basa en una revelación divina, no se basa en unos conceptos teológicos, se basan en unas experiencias, y esas experiencias que vivieron esos hombres con Jesús de Nazaret se perpetúan en la iglesia a través de la historia, y hoy los tenemos conceptualizados en lo que llamamos sacramentos que se han ido construyendo a través del tiempo. Fuera de la Iglesia Católica Jesús no existe. Fuera de la Iglesia Católica Jesús es un nombre metafísico. Fuera de la Iglesia Católica Jesús es un invento de la creatividad espiritual de la gente. Dentro de la Iglesia Católica Jesús tiene huesos. Dentro de la Iglesia Católica Jesús tiene carne. Dentro de la Iglesia Católica Jesús muere en una cruz para salvarnos. Dentro de la Iglesia Católica resucita
y hoy está sentado a la derecha de Dios Padre para interceder por nosotros. Solo a través de los sacramentos y estos practicados por la Iglesia que ha recibido la autoridad de Jesús y que subsiste hoy en la Iglesia Católica, es como tenemos el contacto de las bendiciones y la salvación de Cristo. De resto, pueden escucharse discursos muy bonitos, se pueden hacer celebraciones muy interesantes, pero si no existen los sacramentos tal como la Iglesia los ha mantenido por más de 2000 años, el mensaje cristiano carece de sentido y una persona medianamente culta lo tumba en cuestión de segundos, porque el cristianismo solo en su doctrina en sí misma no tiene sentido si no se basa en la experiencia vivida por Jesús y sus apóstoles. El Señor esté con vosotros.